Bueno, buenas tardes. Quería agradecerles a ustedes su presencia aquí. Para mí presentar este libro no es una cosa fácil, como no ha sido fácil escribirla materialmente, sí, pero digamos llegar a tomar la decisión para mí ha sido difícil. Ya quiero después les cuento por qué, ¿no? Entonces, para mí es importante esto, además elegido este día, que muchos de ustedes creo que saben, hoy cumplo 55 años, y elegido porque realmente lo que me interesaba era que fuera una reunión de amigos, ¿no? En cierta manera este libro tiene que ver mucho con la amistad o con las diversas formas que tiene la amistad, ¿no? Y el propio Borges ahí en una cosa que transcribe en el libro dice que cuando Eduardo Mallea escribió Historia de una pasión argentina, Borges creía que se refería a la amistad. Finalmente no era así, pero que él creía que la amistad era la gran pasión argentina. No creo que sea exactamente, digamos, solo Argentina, lo que pasa es que sí tiene que ver que Argentina es un país hecho por inmigrantes, en el cual cuando mis abuelos fueron solos y todos los inmigrantes españoles e italianos que iban, construían una familia a través de la amistad, ¿no? En el tango, el símbolo porteño, ustedes escuchan a Carlos Gardel, continuamente le dice hermano a sus amigos. Entonces, yo le voy a elegí para que presentaran este libro, más allá que las dos han conocido a Borges, porque María Ángeles en sus tiempos de periodista para la agencia EFE le hizo una entrevista, y Lucila trabajó como actriz en una adaptación, de una de las tantas adaptaciones que se hicieron de películas de Borges. Me estoy refiriendo al Muerto, un cuento que dirigió Héctor Olivera y que hizo la adaptación Olivera y... ¿cómo fue el otro? ¿Cómo se llama el otro? Fernando Ayala. Así que bueno, pero yo las elegí porque son amigas leales mías y eso creo que es un valor que es mucho más importante que lo que pudieran saber de Borges, ¿no? Porque este libro no es un libro sobre la obra de Borges, ¿no? Está claro, hay alguna cosa que otra, y sobre todo algunos datos tal vez curiosos que él me dio sobre algunos textos, pero realmente es un libro sobre otra cosa, ¿no? Entonces, como la que me va a presentar es ella, yo no voy a hablar más, salvo al final. Y bueno, lo que no le pregunté quién iba a empezar, eso. Ya lo tenemos No me sorprende. Bueno, no le vamos a cantar el feliz cumpleaños, pero estamos muy tentados. De todos modos, Claudio, muy feliz cumpleaños. Se cumple 55 años, es una cifra redonda, es muy joven, así que tiene todavía para celebrar mucha juventud por delante. Así que bueno, dicho esto, creo que no hay mejor regalo para un lector que celebrar su cumpleaños con su propio libro. No se me habría ocurrido a mí jamás, pero bueno, a Claudio se le ha ocurrido. Esta celebración de esta efemérides me toca muy en el corazón, ¿no? Por lo que él mismo acaba de decir. Bueno, evidentemente los amigos son la familia que uno elige, con lo cual yo me siento absolutamente parte de la familia elegida de Claudio, de Raúl, como es lógico. Por eso me ha honrado que él también me haya pedido, junto con Lucila, ¿verdad?, de estar aquí acompañando este acontecimiento, que lo es. Es un acontecimiento literario porque presentamos un libro muy particular, como él mismo dice. Bueno, es como esos libros valiosos, y por ser valioso es inclasificable, pero es un libro lleno de cariño, lleno de pasión, lleno de emoción y lleno de historia personal, que a esta altura de mi vida es la única historia que me importa, es la historia de las personas y de los amigos, donde una persona se confiesa, vamos a decirlo así, desde un ángulo de su vida, de un ángulo que para mí es crucial también, porque me siento muy tocada por lo que Claudio cuenta en este libro, que tiene que ver con una elección, vamos a decir así, que cambia o endereza o
organiza la vida de una persona, que es declararse admirador de alguien desde muy joven y descubrir a una persona que puede ser un prescriptor, es decir, alguien que va a ser importante a lo largo de tu vida por algo. Él tuvo la suerte de tener esa visión, digamos, esa percepción de que Borges para él iba a ser un prescriptor. Y lo fue sin duda. Él dice que le interesó primero el Borges persona. No es cualquier cosa decir eso, ¿verdad? Sobre todo cuando una figura pública, como era Borges, tenía en un país como Argentina, muchos de los cuales que estáis aquí conocéis, las pasiones argentinas, tenía detractores y admiradores, y en el medio nada. Entonces, cuando uno era adolescente, si tuvo la suerte de caer del lado de los admiradores, evidentemente se entregaba ya para siempre. Es difícil que alguien que se hubiera declarado admirador de Borges o de Cortázar cambiara a mitad de camino de percepción. Bueno, Claudio tuvo la suerte de, creo yo, desde mi punto de vista, ¿verdad?, de descubrir al Borges persona y luego descubrir al Borges escritor por una serie muy interesante de peripecias que yo espero que luego, con las preguntas que le vamos a hacer, lo cuente. Entonces, el libro que a mí me emocionó mucho, y esto no significa nada, ¿verdad? Porque que un libro te emocione puede significar que eres un blando de espíritu o que eres un sentimental. Yo soy las dos cosas y muchas más. Soy una sentimental, una llorona. Y bueno, pero a esta altura de mi vida quiero que un libro me emocione, me haga llorar o reír o lo que sea. Y este es un libro que efectivamente es un libro que te toca, digamos, aquellos sentimientos más importantes, que son ser capaz de conmoverse, digamos, al conocer a alguien que te hace ver un rumbo y que era un hombre ético y que lo transmitía. Yo creo que ese es un cruce en tu vida que no puedes olvidar. Y de hecho, la prueba está que a sus 15 años tuvo la suerte, ¿verdad?, de conocer a Borges, no en el sentido bíblico, pero de estar con Borges varias veces. Una primera vez, que luego ya hablaremos de eso, una primera vez y luego más veces. Y luego ser su lector. ¿Qué mejor cosa te puede pasar en la vida que tener a alguien para ser su lector? Cumpliendo un poco la premisa de Borges, que decía que para él era más importante ser un lector, ¿verdad?, que ser un escritor. Es una modestia que parece falsa, pero luego, conociendo a Borges como lo conoció Claudio, uno se da cuenta de que era auténtico y que era honesto lo que decía, y efectivamente era un hombre humilde y sencillo. Entonces, este acontecimiento notable, que es la efeméride desde el día de que cumple Claudio años, creo que merece que Lucila lea fragmentos que ha elegido de este libro con la intención de compartir con vosotros lo que he dicho: la emoción, la pasión y la ilusión de ser, si no lo sois, y si lo sois, de disfrutar de unas lecturas que están incluidas en este libro y que Claudio ha tenido a bien compartir con nosotros. Son sus recuerdos de Borges. Así que, Lucila. Gracias. Pues, primero que nada, evidentemente agradecer a Claudio esta deferencia que has tenido de invitarme a un nuevo camino para acercarme más aún a Borges. Esto, muchísimas gracias. Porque yo soy un poquito de las que admiraba absolutamente su trayectoria literaria, pero tenía siempre como mucho recelo. Soy de esa época. Y a pesar de haber ido en Buenos Aires a escucharle alguna vez en sus conferencias, me fascinaba, pero había determinadas cosas que no me permitían ser un incondicional como lo he sido toda la vida de Federico García Lorca, por ejemplo. Y realmente
después de conocer a Claudio, después de hacer una serie de encuentros aquí mismo, en este espacio mágico que tenemos, de trabajar aquí con mis alumnos y con actores y actrices invitados en temas sobre Borges, cada vez he ido como acercándome más, descubriendo más cosas, pero verdaderamente después de leer el texto de Claudio, ha sido sinceramente maravilloso, maravilloso, porque es que, bueno, hay cosas que no quiero develar, porque seguramente os pasará lo mismo cuando leáis el libro. Tengo Así que hacer un inciso. Lucila Macchieira es directora teatral y profesora de interpretación. Esto, resumidísimo currículum. Es muchas más cosas, pero bueno, eso es lo que la define para nosotros hoy. Muchas gracias. Bueno, sin más dilación voy a comenzar porque quiero que escuchéis a mi compañera, que tiene mucho para decir y bueno, y que escuchemos a Claudio, que siempre cuando habla para mí es la palabra de un maestro. Dice, vamos a ver, al inicio, yo hay cosas que no voy a leer evidentemente porque el tiempo que tenemos es muy reducido. Entonces hay situaciones como el primer encuentro de él en la feria del libro, ¿no? De lo cual yo no voy a hablar, ¿vale? Pero sí voy a leer estas palabras de Claudio. Hace 4 décadas que conocí a Borges y a mediados de mi 5ª década de vida soy consciente de que no solo no soy eterno, sino que ni siquiera tengo asegurado el día de mañana y que mi memoria, que ha sido tan importante para mí, tampoco por definición me acompañará hasta el final. Por esto, me gustaría dejar estos recuerdos, para mí tan importantes, encerrados aquí, en el objeto más mágico que he conocido, un libro. Por otra parte, en los años que viví en Argentina y en los 20 que llevo casi en España, he podido constatar que el público tiene una imagen de Borges que lo muestra como persona inaccesible y elitista. Me gustaría que se sepa que no es verdad, o que al menos que hay otra faceta. A mí me resultaba formidable la figura de ese señor mayor y ciego, físicamente débil, que se permitía decir lo que le diera la gana, en un ejercicio de libertad absoluta, en tiempos de dictadura y de autocensura que hacían que esto, al menos ante mi vista, fuera una bocanada de aire fresco. Bueno, este es el hilo que si uno tira del ovillo desenreda la historia, que no vamos a revelar totalmente, pero sí a mí me gustaría que Claudio nos contara, sin digamos revelar lo del libro, que por qué le llamó la atención Borges siendo tan pequeño, tan chico. Lo que pasa es que, claro, los argentinos seguramente me entenderán mejor, porque la influencia cultural italiana en Argentina es mucho más poderosa que la española, ¿no? Los argentinos somos muy fervorosos, excesivamente fervorosos. Y yo no sé lo que pasa ahora, pero al menos cuando yo vivía ahí en esta época, todo se convirtió en un debate nacional. Y Borges, claro, los periodistas a propósito iban y le preguntaban, no sé, ¿qué piensa de Maradona? Y Borges decía, yo no sé quién es Maradona. Un título catástrofe. En los días Borges dice que no sabe quién es Maradona, ¿no? Y estas discusiones uno iba, porque claro, la presencia de los intelectuales, de los escritores también era mucho más fuerte, ¿no? Un taxista que no leyó nunca una página de Borges sabía, digamos, quién era Borges. Entonces estas discusiones se proyectaban, uno podía ir a la verdulería y el verdulero decía, ¿ves la barbaridad que dijo ese viejo de nuevo? O sea, y esto se proyectaba en los colegios, se proyectaba, y sobre en esa época, yo era eso, no sé cuánto queda de lo que yo era en esa época en mí, ¿no? Pero sobre todo las causas, digamos, perdidas me encantaban. Yo me agarraba cualquiera
y investigar. Y claro, yo era, digamos, mi familia era una familia de clase media, proveniente de inmigrantes gallegos, digamos, el círculo normal no era la familia Victorio Campos, ¿no? Yo hubiera querido. Con lo cual tenía contacto con la gente, digamos, normal, que sabía que Borges era un escritor, pero que la mayoría yo creo que no lo había leído, ¿no? Entonces, esa, digamos, situación a mí me atraía muchísimo. Además hay que tomar un contexto. Cuando yo lo conocí a Borges, la primera vez que lo vi fue el año 81, y digamos, estábamos en los tiempos finales de la última dictadura argentina. Pasó la guerra de Malvinas digamos, en el medio. Entonces, precisamente, no era un ambiente en el cual se respiraba la libertad para decir lo que quisiera, ¿no? Entonces, ya digo, esa figura lo digo ahí porque realmente Borges parecía un hombre, bueno, un hombre muy mayor, con una deficiencia, pero a mí me parece con una enorme valentía, que le importaba un pito, digamos, lo que dijera fuera lo que la gente esperaba de él. No había segundos pensamientos, él no pensaba si iba a vender un libro menos, si iba a quedar mal con un editor, él lo pensaba y lo largaba, ¿no? Entonces para mí eso era, digamos, muy atractivo, ¿no? Y sobre todo, bueno, no sé, lo digo después, por ahí Bueno, adelante. vale, vamos a ir por pasos. Vale. Ahora Lucila tiene otro párrafo para leer, del cual por supuesto van a surgir nuevas preguntas. ¿Cuál de sus libros prefiere y por qué? Bueno, la mayoría no me gusta. Me resigno a ellos. Aproveché las llamadas obras completas para omitir 2 libros. Para mí, mi mejor libro es el que se titula El libro de arena. Es de fácil lectura. Es un libro breve. No uso ninguna palabra que requiera el uso del diccionario. Es un libro de cuentos. Y otro libro de cuentos que me gusta es El informe de Brody. El libro de arena es el único del que estoy satisfecho. Tal vez el tiempo juzgue así también y borre los demás, que son realmente borrables de borradores. Bueno, la humildad de Borges, no son poses, eso puedo dar fe yo también, no solo porque yo soy mayor que todos vosotros, como lectora, por supuesto, y también como testigo, digamos, de mi tiempo, de que nunca pudimos suponer que a Borges se le ocurriera mentir sobre algo que decía. Efectivamente, es lo que dice Claudio, él era un hombre ético y tenía una gran cultura y tenía una idea cabal sobre cada cosa de la que opinaba, no opinaba a la ligera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no pensar que uno podía aprender de un hombre así, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que leíste de Borges, al margen de que luego tuviste las firmas de 2 libros, en 2 libros, cuando fuiste a la Feria del Libro con tu padre? Sí, en realidad esos 2 libros fueron más que accidentales, ¿no? Porque esa fue la primera vez que lo vi yo, pero no lo puedo, o sea, lo cito como el primer antecedente, pero yo no me acuerdo ni siquiera si le dije algo, porque sí, la situación era rara, porque la Feria del Libro de Buenos Aires es una feria que se hace en un ámbito, digamos, cerrado, donde la gente paga entrada y hay muchas actividades, ¿no? Con lo cual es un acontecimiento, por lo menos era. Entonces tengan en cuenta de que yo todo lo que digo tiene 20 años, porque prácticamente no he vuelto, con lo cual, digamos, los países no se quedan congelados cuando uno se va. Lo que yo hablo tiene ese tiempo. Entonces es un acontecimiento cultural importante para la gente, para el público incluso en general, ¿no? Y un año que fui con mi padre a la feria, me encontré casualmente con una publicación que hizo la revista Gente, que se llama Todo Borges, que es una publicación que la verdad que es muy mala. Y Borges me dio una vez porque le dedicaron a él cuando tenía 77 años toda la publicación, y entonces hacían árboles genealógicos que lo entroncaba con vikingos, con personajes históricos argentinos. Y yo le dije una vez a Borges, y esto que está no le crea nada a la revista Gente. Pero bueno, estaba de saldo porque ya Borges tenía más de 70, eso se publicó cuando Borges tenía 77, estamos hablando
del año 76. Él decía siempre, no decía, yo nací en el penúltimo año del siglo XIX. Había un saldo ahí y compré uno de esos. Y después yo nunca entendí por qué, porque no sé si habrá habido un conflicto, porque siempre tuvo una editorial, pero el pobre Borges lo habían puesto a firmar, en lugar en un stand normal, en una especie de cubículo que quedaba desocupado al final de una hilera de stand, digamos. Y me acuerdo como que había un cartel hecho a mano, hoy firma Borges, ¿no? Entonces yo ahí me quedé haciendo la cola y mi padre fue a comprar un libro que sería, que yo era muy discutidor porque qué cosa, la verdad. Entonces, ¿qué me compró? Discusión. Digamos que es un libro del año 32 que yo no aconsejo empezar a leer a Borges por discusión. Con respecto a lo primero que leí, no sabría decir. Yo supongo que habrá sido también como libro completo el libro de arena, ¿no? Porque después también había el poema conjetural, es una cosa que recuerdo mucho porque ya de pequeño lo había visto en el colegio, que me parece además un poema, digamos, maravilloso y demás. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño salto después de una peripecia que luego Claudio contará, por la cual él decidió entrevistar a Borges para un trabajo que le habían encargado la profesora de literatura en su colegio. Entonces, después de esa peripecia, que luego quiero que lo cuente, deciden hacer lo que Lucila va a contar. Creación del círculo borgiano. Nada menos. Nada menos. 15 años. 15 años. Qué cabeza, madre mía. En el año 1982 decidí crear en el colegio secundario que iba el círculo borgiano, destinado a la difusión de la obra de Borges y a realizar actos culturales en lo preferente ligado a ellas. Para organizarlo, armé un listado para la comisión directiva y hablé con cada uno de los integrantes. Le expliqué el proyecto, los fines que tendría y les pregunté si querían sumarse. Todos dijeron que sí. Yo sería el presidente y la profesora de historia María Luisa Navone, Beba, que tanto amaba y ama a Borges, sería la vicepresidenta. El resto estaba conformado por diferentes alumnos. Así quedó constituido el círculo borgiano, el primero en su tipo, según me dijera más tarde el propio Borges. Por supuesto, decidí presentárselo a Borges. Antes de ir a verlo pensé que sería bonito llevarle un pergamino firmado por los miembros del círculo borgiano y de otros alumnos. Me puse a la tarea. En una papelería compré un pergamino, pero estaba pendiente quién sería el que escribiría el encabezado. Desde luego tenía que ser alguien que tuviera una buena letra, una letra especial. Consulté en la papelería y me dijeron que un señor que hacía la guardia en un parking tal vez podría hacerlo. Fui a verlo a ese señor, cuyo nombre no me acuerdo. Se mostró dispuesto. El resultado fue regular, ya que la letra era buena, pero la hizo con bolígrafo, lejos de la calidad que supone una pluma. Pero bueno, hecho estaba. Ahora solo quedaba que lo firmaran. En los recreos del colegio y en alguna que otra escapada se llenó de firmas. Hecho esto, fui a ver a Borges, con el pergamino y una nota informándole de la creación del círculo. Me acompañaron la profesora Beba Navone y su esposo Martín Rodríguez, gran amigo. En ese encuentro lo invitamos a visitar la escuela para inaugurar el círculo, a la que Borges aceptó gustoso. Bueno, en esta anécdota habéis visto ya varias facetas no solo de Borges, sino de Claudio, ¿no? O sea, de organizar la cosa y tomar la iniciativa, como es lógico, y ponerle, bueno, la pasión y el entusiasmo. Entonces, a mí me parece bonito, interesante que cuentes la primera parte, digamos, de la cosa, que fue la entrevista. Cómo llegaste a su casa y qué pasó un poquito, porque si no,
no vais a leer el libro y eso no puede ser. La verdad que yo he sido en este libro, por eso también hay muchas fotografías de todo, me he ceñido absolutamente a la verdad, una verdad subjetiva, pero la verdad. Todos los hechos que se señalan en este libro están, digamos, y muchos documentados, ¿no? Porque sinceramente para una cosa de memoria no se requiere eso, ¿no? Pero yo, como digo, en alguna parte, digamos, el mito de Borges se ha convertido en tan importante que es propicio al invento de historias. ¿Sí? El 80% de gente que ve, sobre todo si vienen de Argentina más, se pone adelante de cosas. Yo conocí a Borges. Y luego lo que me dice, yo me doy cuenta o que es totalmente mentira, o que hay una parte que es verdad y demás, porque uno con tantos años, digamos, porque esa relación duró 4 años hasta que murió Borges, pero sí he llegado a seguirlo y escucharlo como para darme cuenta de una cosa, la pudo haber dicho Borges o no. Y lo estaba mirando, la verdad que siendo fiel a la realidad, no fue muy democrática la formación de la comisión directiva del centro, porque la armé yo y me puse como presidente, digamos, sin ninguna, digamos que nosotros hicimos un contrato de adhesión, nosotros firmaron después, pero cuando la lista ya estaba cocinada. Y la pregunta, la primera entrevista, sí, yo tenía una profesora que quiero mucho, la verdad es que he perdido el contacto, no sé ni siquiera si está viva, que era una española, que se llamaba Josefa Iglesias de Fanelli, que era de esas profesoras que todos los alumnos le temían, pero había alumnos que se quedaban congelados adelante de ella. Pero para mí fue una profesora importante, porque me abrió distintas alternativas. Siempre me acuerdo, porque después había otra profesora que los alumnos hacían cualquier cosa. Ella tenía un anillo muy grande, y entonces antes de entrar al aula, las aulas de nuestra escuela tenían 3 cristales, ¿no? Y ella metía su brazo y hacía top, 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 contra el cristal con el anillo, y las moscas se paraban. Y para cuando estábamos en el tercer año nos pidieron una entrevista, pero no por el contenido de la entrevista, sino como ejercicio, digamos, del tipo de texto de una entrevista. Entonces cada uno teníamos que buscar, se presentaba en grupo y teníamos que buscar alguien para hacerle una entrevista elegido. Y bueno, yo lo elegí a Borges. Y la verdad es que yo no tenía ningún tipo de contacto con Borges, ni literario, ni absolutamente nada. Y recurría a una cosa que sigo recurriendo hoy, aunque sea por vía online, que es sumamente útil, que es la guía telefónica. Y busqué Borges, Jorge Luis no estaba, pero figuraba Leonor Acevedo, que era el nombre que había tenido, que tenía su madre, que ya había muerto. Entonces busqué el teléfono en la guía telefónica, lo llamé y él estaba de viaje. Me atendió Fanny, que era la asistenta, para decir de alguna manera, era la única persona que vivía con él, o sea que era de secretaria, asistenta, todas las cosas, y me dijo que estaba de viaje. Esto era un trabajo para hacer durante las vacaciones de invierno, y 2 o 3 días, 29 de julio, eso sí lo tuve que buscar porque sabía que era en julio, pero no me acordaba, el 28 de julio volví a llamar y yo explicaba, ¿no? Es que yo miraba tanto, soy un alumno de una escuela de enseñanza media número 1, de Don Bosco, Quilmes, y tal, explicaba todo el verso, y Fanny me escuchó y dijo, espera un minuto. Y eso fue uno de los shocks, ¿no? Porque lo que pasa es que yo no podía entender que fuera tan accesible Borges. O sea, yo siempre esperaba que alguien me dijera, bueno, ¿usted dónde está esa escuela? ¿Para qué es esta escuela? ¿No? Y Fanny tardó un poco, claro, porque lo digo en algún lado, Borges tenía una especie de teléfono inalámbrico pionero, porque tenía un solo teléfono en la casa. Y Fanny normalmente estaba en lo que era la cocina y la cosa, que estaba en una punta de él. Y él estaba sentado en el sofá o en el sillón que daba al lado del balcón, con lo cual en la otra punta, ¿no? Entonces cuando el señor, como decía Fanny, tenía que hablar, Fanny venía con el teléfono, que era un teléfono gris como todos teníamos en nuestra casa, pero que tenía un cable larguísimo, entonces que recorría toda la casa y se lo ponía al lado del sofá para él. Eso yo lo vi después ahí. Y me acuerdo que me pasaron y escucho la voz de Borges, ¿no? A ver, eso fue
realmente un shock tremendo, ¿no? Con lo cual, la ventaja que siempre, es verdad que, no sé si es caradurez o... Yo en cierta manera me trabo, pero hay una parte inconsciente mía que sigue funcionando, ¿no? Entonces yo repetí el verso de la alumna y me acuerdo además porque me dijo, bueno, venga mañana o pasado, 10 o 10 y media, Maipú 994, Maipú y Marcelo Termear. Todavía me acuerdo el teléfono, tenía Borges. Y entonces yo tomé eso, digo, ante cualquier cosa que se pudiera presentar, fui al día siguiente y a las 10. Y a las 10, y ahí le hicimos la entrevista que fue después un poco accidentada, no sé si eso lo cuento o no lo cuento, ¿no? No quiero acá porque no sé sí, bueno, no importa, pero eso sí es muy interesante. No sé qué guión, porque resulta que, claro, Borges iba a verlo mucha gente, ¿no? Entonces Fanny le abrió tenía un pequeño recibidor en la casa, muy chiquitito, donde solía estar el paraguas y originalmente los bastones, lo que pasa es que la gente se los llevaba, ponía su paraguas, se llevaba el bastón de Borges, con lo cual los bastones fueron suprimidos de ahí, pero pasaba, digamos, eso que tendría 1,5 metros, no sé, y enseguida pasaba al salón donde, si él sentía que venía, se ponía de pie, siempre vestía impecablemente y extendía la mano. Nosotros estábamos en la entrevista y Fanny le abrió a un señor, que no tengo ni idea ni cómo se llama, sé que era de Córdoba, y le dijo que espere porque Borges estaba con la entrevista nuestra. Y entonces el señor se quedó en el recibido. Pero en ese momento era más ingenuo. Yo estoy seguro que tosió a propósito. Porque tosió, entonces Borges lo escuchó. ¿Quién está? Y le digo, no, pero Borges ya le abrió Fanny. Sí, pero ¿quién es? ¿No? Entonces este señor que era de Córdoba de Argentina, claro, le dice, no, soy tal o tal. Bueno, espéreme, digamos, un segundo que termino con ello, le dijo Borges. Pero claro, el problema es que con eso quedó incorporado al salón ya el señor. Y estaba más deseoso de contestar las preguntas que Borges. Con lo cual le hacíamos la pregunta a Borges y la contestaba él antes. Entonces Borges después tenía que desdecir y corregir toda la cosa que decía. Pero que me acuerdo, decía, no, eso. Y empezaba a corregir todo lo que estaba. Y todo esto para grabarla tuvimos que sacar la voz de este señor, que la tengo registrada porque tengo la grabación original de este señor cordobés. Pero fue una entrevista interesante, ¿no? Es que la publicó El País, yo la guardé durante 30 años, pero no por exclusividad, sino porque cuando yo preparé las preguntas, ese día, a la noche que estaba, claro, yo hice las preguntas que le hacían al pobre Borges toda la vida, ¿no? Estaba el premio Nobel, estaba la cosa. Y se la mostré a mi padre y él me dijo, pero ¿por qué en lugar de preguntar lo que pregunta todo el mundo, no preguntas algo que le puede interesar más a un chico de tu edad? Entonces rehice las preguntas de esto, pero esto me quedó también como un preconcepto de que era una cosa más bien para niños o para chicos y no podía ser interesante, pero Borges tenía la facultad de hacer interesante la pregunta más estúpida que uno le pudiera hacer, ¿no? Entonces cuando se estaba por cumplir 30 años de la muerte, o sea, estamos hablando del 16, la vi la entrevista y no me pareció tan mala, me pareció que estaba, digamos, y que daba incluso algún dato que normalmente la gente no conocía de Borges, por ejemplo, como dónde había estudiado o cómo había publicado, y en ese momento se la ofrecía Juan Cruz y la publicó el diario El País cuando se cumplieron el 14 de junio del 16, que se cumplieron 30 años de la muerte. Y después me le han mandado cosas, se tradujo al árabe y al portugués y todo, pero por supuesto sin nivelizarme a mí, pero el traductor de Cortázar, creo Sí. que es que me mandó, me pareció extrañísimo ver mi foto llena de todos esos dibujitos abajo. Bueno, como veis, esto podemos quedarnos aquí charlando mucho. Pero mejor, Lucila, puedes leer otro trozo, otro fragmento. Muy bien. No sé si Toca el estamos de 6 del... tiempo para leer lo de Shakespeare. Sí, yo creo que toca. Vale. Cualquiera que conozca la obra de Borges sabe el importante papel que juegan los sueños. Pero lo que contaré ahora tiene que ver con sus sueños personales y estos como generadores de su creación literaria. Un día visité a Borges por la mañana. Era la primera persona que le veía ese día. Hablamos de muchas cosas, como siempre, pero hay una cosa que quedará claramente en mi memoria. Borges me contó que había soñado algo
con lo que creía que iba a escribir algo. Había soñado con un hombre que tenía la memoria de Shakespeare, la memoria personal de Shakespeare. Tiempo después aparecería el cuento llamado exactamente así, La memoria de Shakespeare. Se trata de uno de los temas recurrentes en Borges, un don que a primera vista se percibe como maravilloso, pero que a la larga se vuelve en contra de su poseedor. Este relato dio título, además, a un volumen suyo que reúne un grupo pequeño de relatos, su último libro de cuentos. El ser, el primero en conocer realmente su germen y su idea principal, hace de este texto una pieza especial para mí. Claudio estuvo dotado para prestar atención y dejar a Borges hablar de su sueño. No voy a contar la anécdota de mi peripecia, pero creo que merecería la pena para justamente lo contrario. Cuando me tocó entrevistarlo, y no es mi día, o sea que no voy a hablar de esto, cuando ya yo llevaba 1 hora de charla con Borges, pero yo trabajaba para una agencia de noticias y era primordial que yo volviera urgente a la agencia, Borges me dice, ay, ¿sabe? ¿Quiere que le cuente lo que soñé anoche? ¿Y ustedes qué creen que yo hice? Yo le dije, ay, Borges, lo siento, pero me tengo que ir porque la agencia me están esperando. Y me fui sin dejar a que Borges me contara su sueño. Entonces, bravo por Claudio, porque... Y eso que era una fecha tremendamente especial. Yo no estaba trabajando. Claro, bueno. Mientras que él hablaba, que hablara todo lo que quisiera. Nunca terminaré de darme la cabeza contra las paredes, ¿verdad? Pero bueno, esa es la anécdota que tengo para contar de Borges. ¿Puedes leer el siguiente trozo que es muy simpático? El del colegio. Sí. Bueno, esto a muchas de las personas que se encuentran aquí seguro que les va a resonar de alguna manera la tarea de Claudio. La precariedad de todo. Que En ese evento. Llegó el día, en el colegio. El diálogo con Borges comenzaría a las 19:30. Por ello, empezamos por la mañana temprano los preparativos. En la escuela había 2 tipos de mobiliario y las diferentes aulas. En alguna se trataba de mesillas y sillas, y en otro de pupitres que unificaban la mesa y el asiento. Sacamos todas las sillas y distribuimos por todo el patio, que quedó prácticamente lleno, para los alumnos que formarían la batería de preguntadores de emergencia. Esto es un secreto que ya no te contaré ahora. Pusimos los pupitres distribuidos equidistantemente un poco más adelante que la primera fila, a la manera de torres defensivas. Pegamos carteles con poemas de Borges en las vitrinas. Ahora tocaba el problema más difícil de solventar, la construcción de la tarima. Un vecino que tenía una furgoneta nos llevó las cosas desde el Club Don Bosco hasta la escuela. Las patas que estaban sueltas se pusieron bajo la placa de aglomerado de la vieja tarima y de la tabla agregada para aumentar su tamaño. Ay, como estas patas no eran suficientes, se las completó con 2 cajones de Coca-Cola apilados, de la época, que eran de madera y bajos, para botellas pequeñas. La estructura parecía resistir, pero la vista era espantosa. Problema que se resolvió de la siguiente manera. Saqué una alfombra que mi madre tenía en el salón y con ella tapamos la imagen tan fea de la parte superior del aglomerado. Y con unas telas hicimos unos volados, colgantes, que tapaban la lamentable estructura inferior en el frente y en los costados. Todo resuelto. Sacamos el escritorio de la secretaria y lo pusimos arriba con las 3 sillas. ¡Ay! Con respaldo derecho. ¿Por qué lo del respaldo derecho?
porque Borges pidió únicamente como condiciones para ir tener una jarra de agua y una silla con respaldo derecho bien incómoda. Él fue por supuesto gratis y no puso nada más que esa condición, ¿no? Lo de la tarima es un tema, ¿no? Porque eso muestra también las diferencias, ¿no? O sea, en países una tarima totalmente subdesarrollada, ¿no? Pero el problema era que, digamos, yo tenía fe en la tarima, supuestamente iba a estar Borges, iba a estar yo y alguna acompañante que finalmente vino, una amiga de Borges también, y íbamos a estar 3 personas. El problema fue al final, porque yo le había preguntado a Borges, le digo, ¿usted tiene problemas para firmar algunos ejemplares? No tenía problema nunca para nada, porque a veces le ponía la mano al libro y él en una firma bastante reducida por los años, pero siempre mantenía la misma estructura que la de esta banda, ¿no? Y bajaba el palito y hacía. No, ningún problema. Y digo, ¿cómo puedo conseguir los libros? Me llama Carlos Frías, que era el director de la editorial MC, que yo lo llamé de parte de Borges, y me dieron en consignación 50 ejemplares, que se vendieron a los 5 minutos, ya no había más de 400 personas en el público. Y bueno, a mí no se me ocurre, claro, yo no pensé cuando termina que le damos un regalo de recuerdo, una plaqueta, todo, yo me pongo de pie y digo, bueno, si alguien quiere acercarse para que Borges lo firme los libros, puede hacerlo ahora. Claro, ahora no me pasaría eso, pero en ese momento se vino un aluvión de gente que no respetó la tarima ni pensó en esa, sino que se subían a la tarima, con lo cual yo entré, no se suban a la tarima, no se suban a la tarima. Y Borges, que estaba ahí firmando, se ve que no le tiene mucha confianza. Y la verdad es que no le tenía ninguna, pero resistió. Ustedes ven en una foto que hay gente y todo. Eso era, claro, una pequeña tarima, las patas se habían separado, las pusimos ahí abajo, las suplementamos con una cosa de madera que le pusimos los cajones de Coca-Cola. Borges subió, el escalón donde subió Borges era un cajón de Coca-Cola forrado, ¿no? Y bueno, pero por suerte se hubiera quedado la tarima y sí, que se hubiera sido un sitio, un hecho conocido, digamos, mundialmente, ¿no? Hubiera salido en los periódicos. ¿Puedes leer el siguiente párrafo? Palabras iniciales. Pues quiero decir que esto me costó tremendamente pensar en cómo leerlo, porque claro, tener el autor presente era muy duro, perdón. Muy dura, así que voy a tener que ser Lucila, porque ser Claudio me es muy difícil. No. Eso para otra vida. Bueno, nosotros, bueno, voy a leer un pelín antes para conceptualizar la situación. Palabras iniciales. Ya sentados, comencé a decir las breves palabras iniciales que había escrito en alguno de los días anteriores. Nosotros creemos que todo lo que se diga sobre su obra y trayectoria está de más. Por eso, en nombre de todos los integrantes del Círculo Borgiano, voy a relatar cómo surgió este grupo de alumnos. A mediados del año pasado, en la Cátedra de Lengua y Literatura, la profesora encargó como trabajo de equipo que se hiciera un reportaje. Surgió entonces la idea de entrevistar al señor Borges. Buscando el número de teléfono en la guía y sin ninguna recomendación, por teléfono, conseguimos la entrevista. Su personalidad, por supuesto, nos impactó. Y avanzado el año, ya se nos ocurrió formar un grupo con los admiradores de Jorge Luis Borges, que él tiene en la escuela, alumnos y profesores, y le llamamos Círculo Borgiano. Esto se concretó y se lo comunicamos al señor Borges en los primeros meses de diciembre de 1982. Y según sus propias palabras, el primer Círculo Borgiano del país. Borges dijo fuera del micrófono: me siento muy honrado de que me consideren objeto de estudio. En ese momento le pedimos que visitara la escuela y hoy tenemos la inmensa alegría de tenerlo entre nosotros,
Esta visita se concretó hace poco menos de un mes. Creo que no hay mejor presentación que decir que el señor Borges no sabía ni preguntó a qué escuela venía y que solo pidió una jarra de agua y una silla con respaldo derecho. Bien incómoda, según sus propias palabras. Borges dijo fuera del micrófono, así es, y el público estalló en aplausos. Esta muestra de humildad nos compromete aún más en nuestra tarea, que no se agota en la admiración hacia el maestro, sino que nos compromete a seguir con nuestra tarea cultural en el futuro. Y aquí tenemos un verdadero ejemplo de que no solamente dio su palabra, sino que fue fiel a su palabra y a sus deseos. Y me vais a permitir, yo quiero pedir un fuerte aplauso para esto. Una cosa que a mí me parece importante y quiero dejar claro. Una de las trabas que yo tuve siempre para escribir este libro era para que fuera interpretado como que era un libro para darme importancia a mí. Eso fue la gran traba, pero normalmente siempre se apela a Borges para decir que Borges me dijo, yo le leí este poema y Borges me dijo que le cantaba, y todas esas cosas. Y yo realmente no quería. La finalidad, yo no creo, digamos, que tenga ningún tipo de mérito. Y no hablo con falta modestia. A lo sumo un poco de inconsciencia juvenil o como se le quiera llamar. Pero creo que el mérito es enteramente de Borges, ¿no? Que tomó, digamos, a un chico, un adolescente de 15 años, ignorante, digamos, inexperto, y como creo que lo digo en una parte del libro, no solo me entretuvo, me mostró un montón de caminos a los cuales yo creo que no estaría acá si no fuera, digamos, por eso, y que además nunca me hizo sentir lo infinitamente menor intelectualmente que era. Yo creo que es el gran mérito de él, ¿no? Yo después de haber visto, no sé, escritores que no vienen al caso, ¿no? Pero digamos, o gente totalmente marcando la cosa. Él en una frase hubiera podido mostrarme, ni que yo ni siquiera entender lo que él decía. Y él nunca hacía eso, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece importante, porque otro escritor que fue amigo mío, tal vez hay otras cosas por ahí atrás también, que fue Ricardo Piglia, en algunas grabaciones dice, sí, Borges recibía a todo el mundo porque estaba muy solo. Es verdad que estaba solo, como cualquier señor que no está casado, no tiene hijos y es viejo. La realidad es eso, ¿no? Pero conozco muchos viejos en esa situación que no reciben a nadie, ¿eh? Y no voy a hablar de un colega de Borges, porque no voy a hablar de un colega de Borges aquí, ¿no? Y lo que Borges era, disfrutaba realmente hablando, era un gran dialogador y hacía sentir bien y además divertidísimo. Realmente yo acá he transcrito los que grabé, pero se me queda todas las veces que iba, no grabamos, pero realmente un sentido del humor y además de una valentía. Yo siempre insisto en la valentía. Borges salía de su casa solo, bueno, acompañado de alguien, pero me refiero, él no tenía seguridad, no tenía secretario, él fue al colegio ahí, no sabía, y además de un colegio, digamos, de una zona del sur del Gran Buenos Aires, que no es lo que ahora, pero al lado del colegio había lo que nosotros llamamos una villa emergencia, ¿no? Un poblado de chabola. O sea, no era el Colegio Nacional de Buenos Aires, desde luego, ¿no? Y él iba, no tenía, digamos, mayor problema, ¿no? Entonces es una cosa que quiero resaltar. Por eso, una de las cosas, más allá de los años cumplidos que me definió a escribir ese libro, es esa cosa que yo considero extraña para mí, porque generalmente me encuentro con la gente que ve a Borges, digamos, como una persona cerrada, elitista, soberbia sobre todo. Por ahí cuando era joven era un poco soberbio como todos los jóvenes, ¿no? Pero por lo menos cuando yo lo conocí, desde luego no, ¿no? Entonces el mérito es de él. Yo sinceramente tengo 55 años, él tenía como 82, casi 30 años más que yo, ciego y demás. Yo no hubiera ido a un sitio que no sé ni dónde iba a ir. O sea, creo ni recibir
a gente que le dice que es un colegio y también puede o robarle o hacerle daño a una persona con una discapacidad muy importante, además de la edad. Él nunca fue absolutamente ciego, pero él no distinguía. Yo me acuerdo una vez saqué un libro de la biblioteca y me dijo que agarró. O sea, él notaba el movimiento del brazo, pero no podía distinguir caras ni nada. Bueno, esa salvedad nada más, porque eso para mí es realmente importante, no es falsa modestia. Lo sé. No, quiero decir que, No. que el tono, vamos a decir así, del libro, y que es algo delicioso de leer, es que si bien está, digamos, recuperada la experiencia del chico de 15 años, claro, el libro tiene la madurez, digamos, de la transcripción de las circunstancias, donde evidentemente la palabra de Borges sigue siendo la palabra de Borges. Entonces, él, que era un chico de 15 años, supo percibir y supo escuchar a un Borges que, por ejemplo, hablaba de la libertad en estos términos. O sea, que él fue el receptor de un pensamiento complejo, vamos a decir así, o comprometido de una persona mayor que estaba transmitiéndole una experiencia a un joven. Que, por ejemplo, el tema de la libertad. Perfecto. Hago el comentario. Claro. ¿Qué es para usted la libertad? Yo no sé si la libertad existe. Quizás el libre albedrío sea una ilusión. Tal vez una ilusión necesaria. Yo creo ser libre. Posiblemente influye en mí toda la historia universal anterior, pero me gusta pensar que en este momento soy libre. Es decir, que lo que pasé en el pasado no me importa haberlo sido, y el presente, que se convierte en pasado continuamente. Pero creo que la libertad es algo necesario, algo precioso, y aunque sea ilusorio, debemos creer en la libertad y buscarla. Es algo fundamental. Bueno, ese pensamiento de Borges está enlazado con lo que decía Claudio al principio, que sin duda él cuando se expresaba, tenía eso en cuenta. La libertad de expresión es igual a Borges, por decirlo así. Simplemente digo, porque es algo que él también se lo dijo a Claudio también, cuando yo fui a entrevistarlo fue cuando no le dieron el Nobel, que era la última ocasión que él tenía para recibirlo. Entonces, bueno, hablamos del tema ese, en fin, otra cosa, pero era el momento en que Argentina había optado por cambiar a Videla por Viola. Y entonces hablamos de política, claro, yo estaba en una agencia de noticias. Y él habló de algo que también habló con Claudio, que habló del crimen de la guerra, en plena dictadura militar. Porque él consideraba que los militares tenían que ser personas de honor, como había sido su abuelo, que se hizo matar en la batalla de la Verde, esa batalla se llama así, porque no pudo cumplir con lo que había prometido, ¿verdad?, al presidente. Entonces, de eso también habló con Claudio, que era un chico de 15 años. Quiero decir que para Borges era un interlocutor respetable, por más que tuviera, por supuesto, aunque tuviera 15 años, no lo trató como un chico de 15 años, lo trató como una persona pensante, por supuesto, y con todo el respeto del mundo. Lo cual habla de qué clase de persona era, ¿verdad?, Borges, en cuanto a que no, porque iba a hacer distingos, ¿verdad?, por la edad, ¿no? Era una persona que estaba atentamente atendiendo a sus respuestas. Por ejemplo, también es interesante ver cómo aborda el tema de la muerte en las respuestas a las preguntas de Claudio. Pues sí, vamos a ver. ¿Le tiene miedo a la muerte? No, para mí la muerte es una esperanza. Cuando me siento desdichado, y me siento desdichado como todos los hombres, me consuelo pensando que dentro de un breve plazo seré borrado, seré anulado y seré muy pronto olvidado. Y eso es un consuelo. Esa idea de borrarse, de dejar de ser, bueno,
esa idea del sueño de cada noche, porque no la muerte como un largo sueño. ¿Por qué no la muerte como un largo sueño? Es una misión habitual. No le temo a la muerte, espero la muerte y creo que la recibiré con mucha tranquilidad. Y ahora ya siento cierta impaciencia. Yo debería haber muerto ya. ¿Qué impresión te causó cuando él hizo esas declaraciones? ¿Cómo te llevó eso? Si es que tenés el recuerdo de aquello, ¿no? No particularmente, ¿no? Es verdad que él siempre recurría a la idea como de haber estado viviendo de más en cierta manera, ¿no? Y siempre contaba que su madre, que murió a los 99 años, estaba horrorizada de llegar a los 100 años, ¿no? Y que entonces él le decía, no, pero esas son las arbitrariedades del sistema métrico decimal. Sí, bueno, pero digamos, siempre tenía eso, porque claro, ahora los tiempos han pasado y decir 82, 83 años no es ahora lo mismo que en esos tiempos, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando era pequeño, un vecino cumplió 80 años en el barrio y todo el barrio le hizo una fiesta completa. No era tan común que la gente llegara. Entonces Borges era para esa época una persona, digamos, muy mayor. Hay una anécdota muy bonita que también está incluida, pero bueno, ¿por qué se te ocurrió que podías regalarle un bastón? Bueno, porque el bastón siempre era muy... Borges no usaba un bastón como ciego. Borges nunca actuó como ciego, porque él, digamos, la ceguera de él fue, digamos, gradual. O sea, él no leía braille, él no sabía manejarse solo. Entonces le gustaban los bastones pesados para apoyarse, ¿no? No lo usaba para tantear dónde iba, ¿no? Y era muy presente, porque además él tenía un gesto, digamos, siempre apoyaba las manos así en el bastón. Entonces, era muy simbólico en el caso de Borges un bastón, porque también era un punto de apoyo que le servía, digamos, a él. Lo que pasa es que el primero, me equivoqué, como le digo ahí, primero no tomé en cuenta de que Borges era bastante más alto que yo, y además se conservaba bien erguido, y le compré un bastón poco corto. Y entonces, bueno, Fanny, que quería ir a arreglar la cosa, decía, bueno, pero le ponemos una puntera y lo subimos un poco y demás. Pero además yo me di cuenta ahí que no era porque a él le gustaban los bastones efímeros que tenían tanto más como forma de paraguas, o el irlandés que tenía, pero que tenía una empuñadura grande, ¿no? Y el que yo le había regalado no era un bastón muy bonito, pero tenía una cabeza de pájaro que era, y yo sabía que ese no iba. Pero después aprendí, y el segundo sí le ¿Puedes gustó leer Ay, ¿por qué eso? no le cuentan un poquito lo del segundo? Que me encanta. Bueno, que lo cuente. Por favor. A ver, lo que pasa es que cuando llevé el segundo bastón fue un día partido. Hay muchas historias ahí, además, porque eso fue... Hay historias que tienen que ver con la política, cuando le llevé el segundo bastón es cuando aparece la foto de la máscara de lobo. Si ustedes ven en la foto de la máscara de lobo que está él solo, aparece sobre sus piernas, sobre su falda, un bastón que es como blanco y negro, además que es el segundo bastón que era de una sola pieza de madera y estaba forrado como con mimbre, y mimbre blanco y negro, ¿no? Entonces así, él no veía el blanco y negro, pero sí digamos, el mimbre dejaba pequeñas hebritas sueltas que él al tacto decía que era pinchudo y le gustaba, ¿no? Le encantó, de cada rato decía, pero qué bonito bastón, no sé cómo agradecerle, porque además esa fue de las pocas veces que fue Martín Rodríguez, que murió hace poco, y él llevó un grabador y lo hemos grabado, entonces por eso está toda con detalle ese encuentro. Estuvo lo de la máscara de lobo, también está ahí, porque fue un momento muy particular, porque estos eran los primeros días de noviembre de 1983, ¿no?
y para los españoles esa fecha, o para los otros países no dirá nada, pero el 30 de octubre de 1983 fueron las elecciones que devolvieron la democracia argentina y que ganó inesperadamente para muchos, entre ellos Borges, yo y Martín Rodríguez, que me acompañó, que ganó el doctor Raúl Alfonsín. Entonces ahí se juntaron mucho, Borges estaba exultante, no había estado para votar, yo estaba muy contento, estábamos todos muy contentos, digamos, más allá del peronismo, en ese momento la dirigencia que tenía el peronismo, bueno, lo habla Borges ahí, ¿no? En el acto de cierre habían quemado un féretro en la avenida 9 de Julio con los colores del partido opositor o demás, realmente esperábamos un desastre y ganó, digamos, Raúl Alfonsín. Entonces fue un momento de mucha euforia porque se recuperaba, parecía que recuperábamos un país diferente y demás, ¿no? Entonces se dieron un montón de situaciones. Resulta que como fuimos los primeros días de noviembre, él había estado, no había llegado a votar porque le habían invitado a Wisconsin, a la Universidad de Madison, y claro, para volver a Buenos Aires además tenía que volver a Nueva York, que era lejos, y no llegó, llegó unos días después de cosas. Entonces ahí nos contó que él había estado en la Universidad de Madison, habían hecho una fiesta de Halloween, como siempre hacen los americanos, y que lo habían invitado y que él pensó que si él no iba disfrazado iba a hacer el aguafiesta. Entonces se compró por $2, lo dice ahí, $2, ahora son comunes, pero en esa época en Argentina no eran comunes, porque no eran máscaras, sino cabezas completas de caucho, de látex, con pelo y todo, y él se compró una de lobo, ¿no? Y entró a la reunión diciendo homo homini lupus, ¿no? La frase de Job, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Entonces, él contó que le pareció todo muy extraño porque él no se había disfrazado desde que tenía 8 años y además cuando él estaba disfrazado como lobo, dice textualmente él, dice, viene una profesora japonesa y me tira de la manga y me dice, ganó Alfonsín las elecciones. Entonces a él le pareció todo surrealista. él estando disfrazado, que el peronismo perdiera. Y entonces, en función de eso, bueno, una cosa trajo a la otra, porque nosotros queríamos ver la Legión de Honor, cómo era él, y nos dijo que no sabía dónde estaba, pero que sí que tenía la orden de Alfonso X el Sabio. Entonces, llame a Fanny, que la tiene. Entonces, Fanny, tráigala. Estaba el diploma del rey, estaba manchado café con leche, porque Fanny lo traía además, y trajo la máscara. Y entonces ahí dijo, sáqueme con esto, que esto es más raro. Y ahí se puso la máscara, que Fanny decía, señor, se va a sacar así, qué horrible. Y bueno, ahí saqué esa foto, y ahí yo le dije, bueno, espero verlo en alguna foto. Digo, con el bastón sí, me dijo, con la máscara no. Y cumplió, está reproducido ahí en el libro. La revista Gente, que hizo un número especial luego del 10 de diciembre, cuando asumió como presidente de la Nación Raúl Alfonsín, hizo un número especial que le dedicó, también le hizo una entrevista a Borges, que decía que él también quería ver ese renacimiento, ¿no? Estaba eufórico, incluso lo dice ahí, que pensaba que todos los problemas se iban a solucionar, ¿no? Entonces fue una visita, digamos, importante, que digamos, azarosamente, por suerte, teníamos la cámara y teníamos el grabador, porque yo desde luego no sabía ni de la existencia de la máscara, ni que esa situación se iba a dar, fue todo más bien casual, ¿no? Pero fue un momento importante para, bueno, él lo define ahí, dice en un momento, es el momento más importante de la historia argentina, ¿no cree usted? Digo, bueno, se murió y, bueno, sí, todavía estamos con ilusión. Bueno, si quieres, lees el texto 12. Vale. Y luego ya pues le hago otra preguntita a Claudia y podemos cerrar, ¿o no? Sí. ¿O quieres seguir charlando? Yo puedo hacer una pequeña... Pero podemos hacer lo que queramos, estamos hablando de libertad, ¿no? No, quería saber tu último encuentro con él, si fue el que le leíste el cuento de
verdad es que no lo sé, porque, o sea, hay visitas que yo tengo muy referenciadas, porque, pues, por ejemplo, la entrevista, porque estaba la fecha que se hizo la entrevista en el colegio, o cuando fue al colegio, o esta, porque se cuenta la historia del triunfo de Alfonsino, demás, pero después las otras se me mezclan. No sé, porque, por ejemplo, alguna vez cuando llegué el primer bastón fue un día que fui a la mañana y estaba desayunando. Yo no sé si fue antes o después de cuando vine de viaje egresado y le llevé chocolate, que fui un día a la tarde para dejarle los chocolates nada más y él quiso atenderme igual. Eso no sabría decirlo. En los últimos meses ya él se fue de Buenos Aires unos meses antes porque fue a hacer, digamos, una gira y ya no volvió. ¿Puedo leer entonces? Claro, tienes que leer. Era el mediodía y estábamos próximos a comer. Mi abuela subió la escalera desde su casa, que estaba en la planta baja, y dijo: murió Borges. Inmediatamente en la televisión que estaba encendida, Juan Alberto Badía anunciaba la triste noticia. No dije nada. Comí y cumplí mi compromiso para estudiar con mis compañeros de la Universidad Derecho Penal, en la casa de una compañera en la avenida Santa Fe. Me recuerdo de pie, como casi siempre, en el omnipresente colectivo 98, con lágrimas deslizándose por mi rostro. Este es el final del libro. Solo para los españoles, el colectivo es el autobús. Y el colectivo 98, que odié durante toda mi vida, que esperé con calor al sol cuando era verano, abajo de la lluvia, cuando llovía, con frío o hacía frío, porque había un poste, como un palo con el cartelito del número del colectivo, o sea, no había ni techo, ni suelo, ni nada. Era el colectivo, pasaba por enfrente de mi casa y nos transportaba a Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta forma, casi todos los días de mi vida que estuve en Buenos Aires ya de adulto, tomé ese autobús, ¿no? Sí, bueno, eso es como terminó, eso que lo tengo muy grabado eso. Me acuerdo perfectamente el momento que murió Borges. Bueno, hay muchas más cosas para saber, muy bonitas, algo que quedó en el tintero y que vamos a dejarlo para que lo leáis en el libro, y que es que después del encuentro de Borges con los alumnos en el Colegio de Quilmes, Claudio lo invitó a comer a su casa. Y la abuela y la madre y su padre y su hermano participaron en esa comida, y es una anécdota muy bonita. Pero yo creo que tenéis que leerla en el libro, porque si no, no puede ser. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, espero que os hayáis divertido, hay muchas cosas para contar, y si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Claudio, aprovechamos, ¿no? Sí, si quieren, no es obligatorio. Los preguntadores, eso que dicen, los preguntadores de emergencia. No nos preparamos para porque, nada. digamos, o sea, para mí, mi idea era una cosa muy violenta, que estuviera Borges y que no le preguntara. Entonces yo le podía preguntar, pero era claro, digamos, de que estaba... que estaba tapando agujeros, ¿no? Entonces, claro, preparamos ahí, se ve en la foto, había como 5 o 6 alumnos que con una profesora de literatura habían preparado. Entonces, cuando yo no veía una mano levantada, señalaba a ese alumno que largaba una de las preguntas, con lo cual las preguntas salieron, como decía Miguel, como escupida de música. Una tras de otra, y no se preguntó ningún silencio hasta que, bueno, dije que eran las últimas 3 y ahí después vino lo de la tarima. ¿Y la profesora de literatura te suspendió? No, la profesora de literatura no. Es que claro, lo que pasa es que este libro está dedicado a las cosas de Borges, porque yo podría escribir, pero no me interesa hacerlo, desde luego, ni a nadie creo que le interese saberlo. Es difícil transportar, digamos, en un ámbito como yo me movía, el tener trato con Borges. Eso, digamos, cambiaba. Para que tengan una idea, había un cómico en la televisión
que hacía un sketch que se llamaba El Contra, ¿no? Que era, se encontraba con Antonio Carrizo, un gran borgiano también, que era conductor de televisión, invitaba a un amigo y este solo le saboteaba la cosa. Y en una frase decía, Bon Carrizo le hizo un libro muy interesante, porque cuando Borges cumplió 80 años, lo llevó todas las mañanas a su programa de radio y le hizo una entrevista que se llama Borges del Memorioso. Entonces este cómico en el programa de humor le decía, usted Carrizo, usted que habló con Borges. Eso implicaba, digamos, la importancia, ¿no? Entonces para mí fue, claro, digamos, me acuerdo de una profesora que me tenía bastante antipatía, un día le pedí permiso para salir del aula y me dijo, claro, como trajiste a Borges podés hacer cualquier cosa. O sea, es una cosa, digamos, una experiencia que desde luego cambió mi vida en muchos aspectos, ¿no? Y ya digo, ser alguien tan famoso que tuviera esa predisposición, más allá de todo el contenido literario y todas las cosas que he leído, porque yo creo que Borges es un escritor que abre líneas, ¿no? Hay otros escritores que son muy buenos, García Márquez, por ejemplo, que es un gran escritor, pero a mí no me sale leer otra cosa por leer García Márquez, ¿no? En cambio, Borges abre caminos, ¿no? De la cosa y habla de cosas y él tiraba y me ha enseñado, digamos, muchísimo, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta, acá no tenemos preguntadores de emergencia, así que si quieren hacer una pregunta y si no... ¿Y el círculo borgiano tuvo mucho eco en el colegio? Tuvo mucho eco, lo que pasa es que después, digamos, fracasó con el problema de la libertad de expresión, que siempre, cuando sacamos una revista, digamos, porque es una cosa que también habla un poco en lo de Malvinas, ¿no? Siempre en las dictaduras están los dictadores y está un montón de gente más que se ocupa de ser más papista que el Papa y demás, ¿no? Entonces funcionaba todo muy bien en el colegio hasta que sacamos una revista y nos permitimos decir cosas que la directora consideró que no eran adecuadas, con lo cual ahí teníamos una vitrina para poner cosas de cultura, nos la quitaron, o sea, todo, digamos, terminó mal, porque era una dictadura muy medio que tenía muy poco sentido del humor, ¿no? Esa, digamos, la cosa, porque todo el lío se armó para que tengan idea de qué tontería estamos hablando. Resulta que para que los alumnos no se escondieran en el baño durante las horas, sacaban el picaporte o el pomo, lo sacaban. Entonces, claro, si uno tenía una urgencia o demás, el que tenía, digamos, el pomo era el jefe de preceptores. Entonces había que salir a buscarlo desesperadamente para que está el recreo todo haciendo colas y demás. Entonces hicimos una nota, la escribí yo con un seudónimo, pues instauramos lo que llamamos la orden de la manija, ¿no? Llegábamos a alguien que se destacaba, un picaporte, un pomo de la puerta, y demás. Ellos lo consideraron una falta de respeto y toda una cosa, digamos. Claro, lo que pasa es que no muy luchador. Lo consideraron eso y publicamos una nota en el diario de Quilmes diciendo que nos habían censurado, con lo cual ya después de eso se imagina de que si había alguna posibilidad de reconciliación feneció totalmente. Bueno, muchísimas gracias y los invito a compartir un brindis arriba. Normalmente con el COVID no lo hacemos, pero como incluye cumpleaños también, los invito a subir arriba y bueno, ahí tienen el libro para verlo también. Bueno, muchas gracias.